se trata de Él, ¿no? Estamos cantando digno, 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 ¿no? Y no se trata de nosotros. ¿Tienen frío? No, perdón, le decía a Loli, esperemos que no falle el micrófono. Todos hicimos esa pregunta hoy a la mañana, ¿verdad? Nos encontramos con alguien, está frío. Hoy a la mañana nos despertamos y corro la cortina, blanco, todo blanco. Los que conocen nuestra casa saben que vivimos un poco en el medio del campo y blanquito estaba todo. Abro la canilla caliente, no salía agua. En mi mente no pensé en el frío, pensé, pasó algo, se rompió el calefón, no sé, y le digo, Fabián, no sale agua. Y él me dice, debe ser la helada que cayó, congeló todo. ¿Cuánto? 15 minutos, más o menos. Por supuesto que yo dije, bueno, si se rompió el calefón hay que calentar agua para bañarse. Ya había puesto. Y era eso, ¿no? El frío, pero bueno. Es el día que hizo el Señor y qué lindo ver tantos hermanos, hermanas que han sido valientes, ¿no? Y no han dicho qué frío y me quedo calentito en la cama, ¿no? A levantarse y a venir a alabar y adorar al Señor y a recibir lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y vamos a estar basándonos más que nada en dos pasajes. Uno está en Romanos 5, del 1 al 5, y el otro es Santiago 1, 2 al 4 y el versículo 12. Vamos a verlos en la versión Nueva Traducción Viviente, pero bueno, ustedes pueden después verlo en la traducción que usan normalmente. Vamos al primero, Romanos 5, del 1 al 5, dice así. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar nuestra resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y si vamos al 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén, ¿no? Hablamos, cuando uno escucha la palabra prueba, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Algo positivo o algo negativo? ¿Por qué? No nos hace recordar cuando íbamos a la escuela, al secundario, los que aún están cursando en la facultad o en un trabajo cuando hay que hacer una prueba para un ascenso, lo que sea. ¿Cómo nos sentimos? Así estamos, ¿no? ¿Qué nos van a preguntar? Si estudiamos todo, bueno, por ahí nos sentimos un poco tranquilos, pero si faltó algo, estamos, pues que no me pregunte, ¿no? Y la prueba produce, ¿no? Esa sensación de temor, de no aprobar, ¿no? Porque sabemos que van a estar evaluando nuestras capacidades, ¿no? Cómo nos desempeñamos, o una temática en particular de la cual nosotros estamos siendo probados, ¿no? Y otra pregunta, me gusta siempre hacer preguntas. ¿Quién se levantó hoy de mañana, y además de decir que frío, decirle al Señor, Señor, hoy mandame una prueba porque hoy quiero... Loli,
Ni uno. Qué carnales, qué carnal. No nos levantamos y le dimos, Señor, mándanos una prueba. No queremos, ¿o no? No queremos ser probados, porque la prueba sabemos que es un tiempo a veces de sufrimiento, de alguna dificultad, ¿no? Y bueno, no le vamos a pedir al Señor, y menos una prueba fuerte. A lo sumo, algo livianito, ¿no? Como para poder pasarlo rápido. Y bueno, y en el diccionario, cuando vemos lo que significa la palabra prueba, es la acción de probar a alguien o algo, en este caso a alguien, para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona, reacciona o qué resultados produce. Entonces la prueba es para saber algo, ¿no? Cuando somos probados, tenemos una prueba, hay una serie de preguntas que nos van a hacer, va a ver si nosotros podemos aprobar, ¿no? Salir aprobados y nos van a dar una calificación, ¿no? Eso normalmente sucede en nuestra vida cotidiana cuando tenemos que dar una prueba. Y en la vida cristiana también tenemos las pruebas, y vamos a ver hoy un poco de qué se trata, ¿no? Y cuál es el propósito de las pruebas. Y una de las cosas más difíciles que nos toca muchas veces como hijos de Dios es pensar o cuestionarnos, o pensar por qué, ¿no? Un Dios tan bueno, tan amoroso, que nos ama, nos permite pasar por tiempos de prueba, ¿no? ¿No se han preguntado ustedes? Yo me lo pregunté muchas veces y me lo sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué, Señor, esta prueba, esta dificultad, ¿no? Y el Señor creo que nos enseña también a que no preguntemos por qué, sino el para qué. Sé que es una frase que todo el mundo la dice, pero no, muchas veces no es tanto el por qué, sino el para qué. Y entonces, en uno de los pasajes leímos que es un Padre amoroso, ¿no? Que nos ama. Entonces, un Padre amoroso que nos ama, si lo pensamos humanamente, como dijimos al principio, y la prueba es negativa, podríamos pensar que es algo malo, que es algo negativo para nuestra vida. Pero es todo lo contrario, lo vamos a ver en la palabra, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en eso, ¿no? Y las pruebas que yo sé que cada uno de ustedes quizás ya están pensando en diversas pruebas, o que han pasado o que están pasando, ¿no? Situaciones difíciles de pérdidas, de un fallecimiento de un papá, una mamá, una enfermedad, una situación económica, no sé, una dificultad en el matrimonio, dificultades con los hijos, familiares, ¿no? Emocionales. En este momento yo sé que tanto ustedes como yo quizá estamos pasando por alguna de estas diversas pruebas, como dice la palabra, ¿no? Pero dice Romanos 8:28 que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Acá vemos la palabra propósito, ¿no? Y en este pasaje vemos que todo, dice, ¿no? No algunas cosas, ¿no? Sino todas las cosas que nosotros tenemos que pasar, todas las pruebas, nos ayudan para nuestro bien. Todas. A veces creemos que algunas y algunas no, ¿no? Porque son muy duras, ¿no? Y nos cuesta pasar. Pero según la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y como dice todas las cosas, podemos concluir que no excluye a ninguna. Ninguna de las cosas que nos van a suceder en nuestra vida van a ser para nuestro mal. Los que somos hijos de Dios, los que dependemos de Dios y estamos en una relación en comunión con Él, ¿no? Con nuestro Padre. Y sabemos entonces ahora que las pruebas tienen un propósito, ¿no? Son para algo, para producir algo en la vida, en nuestras vidas. Y una de las cosas que produce es esa transformación, lo hemos visto cuando hemos hablado quizá en los cursos o en algún otro mensaje, hemos escuchado del proceso de santificación. Bueno, en ese proceso de santificación que nosotros tenemos que ir viviendo hasta que lleguemos a la presencia del Señor, ahí, en ese proceso, es donde operan las diversas pruebas, ¿no? Esto lo vemos en la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender que esas pruebas vienen del Señor. Entonces, vienen del Señor, tenemos que pasarlas, tenemos que salir aprobados, ¿no? Para poder crecer y ser
avanzar un poquito más en ese proceso de santificación. El que sigue de Romanos 8:29, yo leí el 28, también dice que Dios nos conoció de antemano, dice, y nos eligió para que llegáramos a ser como ¿quién? Su Hijo. Ahí está la meta final, entonces, ser como su Hijo. Sin pruebas, nunca podríamos llegar a ser como Jesucristo. Porque sería todo muy fácil, ¿no? O sea, alguien podría decir, bueno, yo leo mucho de la paciencia, me leo todo un libro y soy paciente, ¿no? ¿O no? Leemos mucho no sé, de cómo ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, del amor, de lo que sea, ya está. No funciona así, ¿no? Tiene que venir una prueba, a veces el Señor nos manda a alguna persona difícil y ahí que tenemos que ejercitar todo el libro que me leí. ¿O no? ¿Y qué pasa ahí? A veces pensábamos que lo teníamos bien claro a la teoría, ¿no? Y cuando llega la persona difícil, le tiramos con el libro por la cabeza, ¿no? ¿O no es así? Entonces, la prueba lo que hace es que nosotros podamos ser entrenados, ¿no? En esas cosas que necesitamos. Obviamente, no va a ser la misma prueba para mí, para ustedes, para cada uno. Porque a lo mejor mi dificultad no es la paciencia, la falta de paciencia. Quizá mi dificultad es el orgullo. Quizá la dificultad de alguno de ustedes puede ser, no sé, otra, ¿no? Y el Señor va a mandar esas pruebas de acuerdo a nuestras debilidades para que salgamos fortalecidos y podamos crecer. Entonces, ser como Cristo, ese es el gran propósito. Vamos a ver dos hoy, pero el gran propósito lo podemos decir que es ser como Jesucristo, ser como el Hijo, ¿no? Y vamos a ver entonces dos propósitos nada más hoy, para que podamos irnos con una idea bien clara. El primer propósito, las pruebas forman nuestro carácter y fortalecen nuestra fe y fidelidad a Dios. Si volvemos ahí al primer versículo, vieron que a Romanos, no sé si se puede volver a Romanos, sobre todo el 2 dice que debido a nuestra fe, Cristo el 3. También nos alegramos, dice acá, al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Me gustó la versión por la palabra que usa, resistencia. La resistencia desarrolla, dice, firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Vieron? Ahí está un poco este primer propósito, ¿no? Fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, nuestra fidelidad, cómo nosotros vamos y debemos responder al Señor, ¿no? Cuando estamos pasando la prueba. Segunda de Corintios 12:8-10 dice, 3 veces, ¿se acuerdan Pablo? El tema del aguijón en la carne, que habla Pablo, ¿no? Que dice, 3 veces le pedí al Señor, ¿no? Que me lo quitara. ¿Y qué le contestó el Señor? A ver quién lo recuerda. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo el Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una prueba puede ser mala? Aunque muchas veces hay ese concepto, se predica ese concepto y podemos escuchar por ahí que si estás pasando una prueba, ¿qué pecado oculto tendrás? ¿No? Algo habremos hecho para que el Señor nos mande esta prueba. Si bien a veces estamos pagando consecuencias de malas decisiones, pero eso no es prueba. La prueba no, la prueba viene de Dios. La prueba viene de Dios, tenemos que tener claro eso. Pablo definitivamente esa prueba la tuvo que llevar por toda su vida, en el caso de Pablo y de esta específica, ¿no? No quiere decir que las pruebas van a durar toda nuestra vida, pero pueden durar un tiempo. Entonces, ahí vemos cómo el propósito de la prueba es perfeccionar y que nuestra debilidad, y en nuestra debilidad nos hagamos fuertes, así como fue Pablo. Y Pablo se habrá pasado, ¿no? Cosas. Si vamos a la palabra cárcel, azotes, privaciones, hambre, frío, de todas, muchas cosas pasó Pablo. Y encima esta prueba que tuvo que pasar durante toda su vida. Pero Pablo dijo entonces, y podemos decirnos entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando somos débiles, somos fuertes.
estos conceptos que la palabra siempre nos trae, obviamente que van contra la corriente, porque nuestra naturaleza humana es, cuando somos débiles, como somos, más débiles, ¿no? Nos sentimos por el piso y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Cuando soy débil, soy fuerte, pero se trata del Señor, ¿no? Y cuando se trata de Dios, como cantábamos, en Él está todo y en Él está nuestra fuerza. Y eso lo sabemos, ¿no? Las pruebas entonces revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Ahora, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. El que no sabe, los que no sabemos somos nosotros. Por eso necesitamos ser probados. Y vemos, por ejemplo, el clásico caso de Abraham, ¿no? Cuando fue probado, esa prueba terrible que él tuvo que pasar de entregar a su hijo, ¿no? Sacrificar a su hijo. Creo que una prueba más grande que esa para un padre, no puedo imaginarme, ¿no? De entregar a su propio hijo. Ahora, ¿era porque Dios quería saber a ver cómo iba a reaccionar Abraham? ¿Dios quería saber hasta dónde llegaba Abraham? No. Si Dios es omnisciente, Dios sabía hasta dónde iba a llegar Abraham. Entonces eso nos tiene que reconfortar de saber que Dios ya sabe hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde nuestras fuerzas, por eso Él va a mandar la ayuda, ¿no? Oportuna, dice la palabra del Señor. Y Dios probó a Abraham, entonces, ¿para qué entonces? Si Dios ya sabía, ¿para qué la prueba? Para que él pudiera crecer. Yo creo que la vida de Abraham no fue la misma desde ese momento, ¿no? Cuando él tuvo que pasar esa prueba de fe, ¿no? De decir, bueno, yo voy a obedecer. Y de hecho vemos que lo iba a hacer porque se cuenta la historia bíblica, todo lo que va pasando, cómo conversa con su hijo, las cosas que le dice. Algunos pueden pensar, bueno, él pensaría que Dios proveería un animalito, ¿no? Pero no sabemos. Yo creo que Abraham estaba en total incertidumbre, ¿no? Pero él tenía su confianza puesta en Dios y él obedeció. Y creo que ahí fue probada la fe de Abraham en obediencia, ¿no? Pero tuvo que pasarla. Así que si Abraham, que decimos que es el padre de la fe, tuvo que pasar una prueba tan terrible, ¿por qué no nosotros? ¿No? Esa pregunta creo que nos tenemos que hacer. Entonces Dios probó a Abraham para que Abraham supiera hasta dónde llegaba, para que Abraham pudiera ver lo que realmente había en su corazón. Y eso es lo que hace el Señor con las pruebas, para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y podamos saber cuán fuerte es nuestra fe en el Señor, ¿no? Cuánto nosotros podemos resistir y estar tomados de la mano del Señor, o vamos a salir corriendo ni bien venga la prueba, porque pasa, ¿no? Quien no conoce, todos conocemos hermanos que han estado con nosotros y cuando viene la prueba, viene la dificultad, se van, ¿no? Se alejan del Señor, le echan la culpa a Dios o a muchas otras cosas, ¿no? Pero y ahí vemos y podemos ver lo que realmente había en nuestro corazón, ¿no? Cuán fuerte, cuán fortalecida estaba nuestra fe. Otro ejemplo muy conocido, el de Job. Ese lo usamos para tanta, ¿no? Para todas las predicaciones lo metemos a Job en una predicación. Pero Job, hay un detalle ahí también, que era un hombre justo, que temeroso de Dios, que amaba a Dios y sin embargo fue probado. Y acá un paréntesis, quizá que lo debí decir al principio, quizá que a veces podemos confundir la prueba con la tentación. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque la prueba no es tentación. La prueba viene de Dios para fortalecernos, para hacernos crecer, para avanzar en ese proceso de santificación. La tentación no viene de Dios. También la tentación es una prueba, muchas veces, ¿no? Pero la tentación es diferente. Porque a veces podemos pensar que, bueno, soy tentado, ¿no? Y es una tentación. Pero a veces el Señor manda las pruebas, ¿no? Y con un propósito en nuestras vidas. Y a veces es tentación. La tentación la tenemos todos los días, ¿no? Nos levantamos y ya tenemos tentaciones. Desde que nos levantamos, desde que salimos, que miramos a todos lados, que leemos, ¿no? Que hacemos cosas. Todos los días somos tentados. La prueba es diferente porque la prueba viene inesperadamente y no es que todos los días estamos siendo probados y vienen todas las pruebas, ¿no? Por ahí hay tiempo de prueba, por ahí no. Una prueba la pasamos, una más difícil, una prueba no tan difícil. Por eso la diferencia, y quería aclarar esto para no seguir adelante. En el caso de Job, vemos que
hay un permiso del Señor, ¿no? Para que él fuera probado, ¿no? O sea, vemos que siempre Dios tiene el control. El diablo nunca tiene el control. No creamos nunca que en una prueba o una tentación que pueda venir, el diablo tiene el control. No, de ninguna manera. El Señor tiene el control y Él sabe. Pasó con Job, ¿no? El Señor permitió, incluso vemos en el texto, que no es que Satanás vio y dijo, a ver, Job, voy a tentarlo. Dios le dice a Satanás, no sé si han prestado atención, Dios le dice, ¿viste mi siervo Job? ¿No? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me ama? Y bueno, y ahí obviamente Satanás se subió al carro, ¿no? Que dijo, sí, porque te va todo bien, ¿no? Es próspero, todo está bien en su vida, ¿cómo no te va a servir? Y el Señor ahí le permite, ¿no? Ya sabemos, no voy a repetir la historia de Job. Entonces, por eso muchas veces el Señor permite las pruebas en nuestra vida para que podamos nosotros ver cómo vamos a responder y cómo estamos, y quizás sí, para poder entender que a lo mejor no estamos tan preparados como pensábamos, ¿no? Y que necesitamos prepararnos más, necesitamos fortalecernos. Bueno, Job sabemos que salió aprobado, pasó de todo, ¿no? Sabemos, pero él después al final salió aprobado. Creció en su fe. Y no es que no conoce, porque vieron que al finalizar el libro de Job, incluso cantamos una canción que dice, y de oídas te había oído, capaz que Loli me ayuda con la letra, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Te preguntaré, me responderás, y de oídas te había oído. Y a veces podemos pensar que ese de oídas te había oído es como que Job no conocía al Señor. Job conocía al Señor. Job tenía una relación con Dios, pero él le faltaba conocer algo más y dar un paso más, como nos pasa a nosotros, ¿no? Conocemos al Señor, amamos al Señor, pero la prueba cuando viene a nuestra vida hace que nosotros podamos ir un paso más, conocer algo más que no sabíamos del Señor o que no habíamos experimentado más que nada, ¿no? Porque sabemos muchas cosas del Señor, sabemos que Él es fiel, que Él es amor, que Él es verdad, que Él nos da el socorro, que nos da el sustento, todo eso lo sabemos, pero a veces en la prueba ahí podemos decir, bueno, yo sé que Dios es mi sustento, ¿no? Yo sé que Dios es mi consolador, el que ha pasado por pérdidas familiares, ¿no? Cuánto dolor sentimos, ¿no? Pero sentimos ahí al Señor como consolador, ¿no? Pero sabemos también que viene de leer la palabra, ¿no? No viene de la nada ni mágicamente, viene de estar fortalecidos en la palabra para cuando llegue esa prueba. Entonces, ahí estamos viendo lo que es el propósito de la prueba, ¿no? Acrecentar nuestra fe. Otro caso que me viene a la mente, Pedro. También me gusta mucho ver la vida de Pedro porque nos asemejamos mucho a Pedro, ¿no? ¿Qué le dijo al Señor antes de que el Señor iba a morir? ¿Se acuerdan? Él iba con Cristo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte yo voy así. No te voy a fallar, lo diríamos, como lo decimos nosotros. Yo con vos, hasta como le decimos cuando nos casamos. ¿No? Ya vamos por casi 30 nosotros. Vamos a hacer fiesta. No sé si Fabián me aguanta a mí o yo lo aguanto a él. Creo que entre los dos. Pero si llegamos a 30 es porque el Señor ha estado con nosotros. ¿Qué pasó con Pedro? Entonces, fiel, ¿no? ¿Y qué? A la primera, ¿qué pasó cuando Jesús estaba, ¿no? Ya para ser crucificado? ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Lo negó una vez? ¿Dos? 3 veces lo negó. Y él había dicho que él estaba, pero era el campeón de la fe. Y sin embargo, ¿no? Lo negó. Por eso la palabra nos enseña con nuestros hermanos como Pedro, que a veces los vemos como los grandes apóstoles, lo que han hecho, y pensamos, ¿quién va a ser? ¿Cómo seremos como Pedro, como Juan, como Pablo? ¿No? Sin embargo, Pedro negó a Jesús. Y Jesús sabía, ¿o no? Sabía que lo iba a negar. Él sabía. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro, que era un corazón que le amaba, de verdad le amaba a Pedro. Quizá el miedo, quizá no sé, las cosas que le habrán pasado, como nos pasan a nosotros, hacen que viene la prueba y caemos, ¿no? Pero no caemos del todo, no estamos derrotados, ¿no? Porque siempre el Señor nos levanta y eso es lo más importante, ¿no? Que Él nos levanta cuando caemos en la prueba. Y muchas veces como cristianos nos centramos en la prueba, en el dolor, en la dificultad, en lo que estamos pasando y
nos desenfocamos y no nos centramos en lo que realmente nos tenemos que centrar, que es en el propósito de la prueba. Ahora, no es que sea fácil. Cuando yo preparaba este mensaje, muchas pruebas que pasé y que pasamos también me venían a la mente. Y no es que es fácil. No es que yo les digo, bueno, vamos a estar bien gozosos y aplaudamos porque vamos a pasar por la prueba. No es fácil. Pero sí es lo que la palabra del Señor nos dice, que nos alegremos en las pruebas. Entonces, por algo el Señor nos pide esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que el propósito es bueno y que nosotros tenemos que tratar de enfocarnos no en la prueba en sí, ¿no? En el caso, en el dolor, en la situación, en lo que estamos pasando, sino en lo que Dios quiere hacer con nosotros y por qué nos permite pasar esa prueba. O sea, el propósito. La palabra propósito es muy importante. Y no olvidarnos, las pruebas vienen con un propósito, ¿no? Y en el versículo que vimos al principio de Santiago, habla como que hay un propósito y una recompensa, porque dice al principio que las pruebas vienen con un propósito, y una recompensa. El propósito es que seamos, dice, perfectos, dice el versículo, se refiere a maduros, no tanto a la perfección de ser perfectos como nosotros lo podemos creer, sino madurez, ser maduros y completos, o sea, tener todo sin que nos falte nada, dice ahí ese versículo que leímos al principio. Y la recompensa, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué vamos a recibir? La corona de vida, que Dios tiene preparado para quienes, para los que le aman, los que permanecen, ¿no? Y Pedro, a pesar de, él amaba al Señor. A pesar de que le falló, él amaba al Señor. Y yo sé que ustedes y yo, a pesar de que le fallamos al Señor muchas veces, le amamos, ¿no? Y eso el Señor conoce, porque Él mira y conoce nuestro corazón. Pero Él es tan bueno y tan amoroso que nos permite pasar las pruebas para que nosotros podamos darnos cuenta hasta dónde llegamos y hasta dónde llega nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra fe en Él, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo la prueba, que en principio puede ser algo negativo, como nosotros lo podemos ver, puede transformarse en algo positivo. Y todas las pruebas que podemos pasar. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, esto es para que ustedes tengan motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir, dice Pedro, diversas pruebas por un tiempo. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, la fe mía, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, tu fe y mi fe vale mucho más que el oro, dice, va a ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea que la fe que nosotros tenemos es probada como el oro. Y por ahí leí que el oro, como cuando lo calientan, ¿no? para que se purifique, digamos, todo lo que es resto sube a la superficie, todo lo que es, digamos, suciedad, podríamos decir, sube, al ser más pesado, más denso el oro, queda abajo, se saca todo la impureza y ahí queda el oro refinado. Entonces, el Señor hace eso con nosotros. Ahí dice su palabra, ¿no? Que tenemos que tener gran alegría cuando pasemos por diversas pruebas por un tiempo, no es que la prueba va a permanecer todo el tiempo, es por un tiempo, y que es como el oro, dice que va a ser acrisolado, ¿no? Va a ser probado. Así es la fe de ustedes y mi fe. Dios la va a probar. ¿Y para qué? Para que sea purificada, ¿no? Y Pedro estaba escribiendo y ahí vemos los primeros cristianos, los que estaban pasando, ¿no? En el curso estábamos viendo hace poco que había una persecución, sabemos todas las persecuciones que hubieron, como 10 persecuciones que hubieron, ¿no? En la época romana, y ellos estaban literalmente siendo probados, los mataban, los torturaban, los tiraban a las fieras, o sea, la iglesia estaba pasando una situación muy difícil de prueba que nosotros hoy ni imaginamos. Y Pedro en ese momento les dice a ellos, ¿no? Que alégrense mientras pasan la prueba que va a ser por un tiempo, ¿no? Porque ustedes están siendo probados así como el oro. Entonces,
vemos el primer punto de las pruebas, ¿no? Que son con un propósito, que son para crecer, que son para que nuestro carácter se fortalezca, para que nuestra fidelidad quede manifiesta y avancemos. Y el segundo propósito que vamos a ver hoy es que las pruebas son para que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas y se dé la gloria a Dios. Ese es otro propósito, ¿no? Que en esa prueba, en esa dificultad que nosotros pasamos, finalizada la prueba, cuando salimos aprobados, ¿no? La gloria sea para nuestro Dios, ¿no? Y que los demás puedan ver que la gloria es para Dios. Yo lo tengo que ver, nosotros lo tenemos que ver, pero los demás puedan glorificar a Dios por esa gloria que es para Él. No porque yo diga, como hacemos en los exámenes, ¿no? ¿Qué salimos cuando a ver alguno cuando sale y, no sé, saca un 10, ¿no? Bueno, aprobado. ¿Cómo salen? Así. Allá atrás me hacen así. Bueno, salimos felices, contentos, porque aprobé, ¿no? Y bueno, contentos. Acá también tenemos que salir contentos, pero que aprobamos porque el Señor nos dio, ¿no? Él nos da todo. No es porque yo sé mucho. No es porque yo estuve 30 años en la iglesia, entonces me crié en la iglesia y me conozco toda la Biblia y me la leí 10 veces de Génesis, Apocalipsis, o porque me leí 20.000 libros de teología, o porque soy pastor, o porque soy... No, en la prueba nada de eso sirve. O sea, no que no sirva, ¿no? La palabra de Dios, por supuesto, pero me refiero a que tenemos que pensar y estar convencidos que es en el Señor que aprobamos, ¿no? Que salimos aprobados, no en nuestra fuerza, en la capacidad que podemos tener, porque si creyéramos en eso creo que no aprobaríamos ninguna prueba, ¿no? Creo. Pero el Señor es nuestra fuerza. Bueno, entonces, la gloria es para el Señor. Algunas pruebas en nuestras vidas, algunas, no todas, tienen el único propósito, si bien todas las pruebas dan la gloria a Dios, pero hay algunas pruebas que el único propósito que tienen es que la gloria sea dada al Señor. Eso lo vemos en el caso de Job, ¿no? Porque dijimos, obviamente Job no era perfecto, seguramente tendría algún punto débil y ahí muchos pueden opinar sobre eso, seguramente como cada uno de nosotros, pero en lo que vemos, él era un hombre íntegro que caminaba con Dios, que era justo, temeroso de Dios, ¿no? Podríamos decir, ¿para qué ser probado, no? Sin embargo, él fue probado. Entonces, a veces la prueba es solamente para que la gloria se manifieste y se vea, ¿no? La gloria de Dios y podamos darle gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando se encuentran con aquel muchacho ciego de nacimiento, Jesús, los discípulos? Y los discípulos cuando lo ven, ¿no? Y le preguntan. ¿Algunos se acuerdan lo que le preguntan a Jesús? ¿Cómo? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús, ni este ni sus padres. ¿Por qué? Porque esa enfermedad o esa situación que este muchacho estaba viviendo iba a ser para la gloria de Dios, para que la sanidad que el Señor iba a hacer ahí se manifestara la gloria de Dios. No había ningún pecado. Eso para cuando muchas veces nos hacen creer muchas corrientes a veces de que la enfermedad siempre es producto de pecado. Puede ser, no estoy diciendo que no lo sea, pero no es que la enfermedad siempre es producto de un pecado. En este caso, Jesús les dice claramente, no es ni él ni sus padres, ¿no? Sino para darle gloria a Dios. Eso lo vemos, está en Juan 9, después si ustedes lo pueden leer. Por eso muchas veces el cristiano piensa que ha fallado o que hay algo en lo que está mal, por eso viene la prueba. No siempre, ¿no? La consecuencia, hay pecado que viene por desobediencia, obviamente que sí, no lo podemos negar a eso, pero hay pruebas que vienen solamente para dar la gloria a Dios, ¿no? Y muy importante en este caso que tenemos que tener en cuenta es la obediencia, ¿no? Porque la desobediencia sabemos que trae consecuencias. Entonces a veces es desobediencia y nosotros decimos, ¿qué prueba que estoy pasando? ¿No? Y a veces, bueno, los que tienen auto, por ejemplo, ¿no? Vieron que hay que tener seguro, hay que tener, no sé, bueno, los que tienen gas, la cosita ahí de que el gas está controlado, bueno, todo lo que debe tener un auto, por ejemplo, ¿no? Para funcionar. Entonces, ¿qué pasa? La patente, bueno, no sé, yo mucho no sé, pero más o menos todo eso tenemos que tener en regla, ¿no? ¿Qué pasa? A veces no tenemos todo en regla. Entonces salimos a un lugar y oramos, Señor, cuídanos en el camino, ¿no? Todo. Y nos para
¿cómo es? El control. Y nos pide algo, no lo tenemos, ¿no? Ay, Señor, sálvame de esta prueba. No. Es un ejemplo porque es muy práctico. No, eso no es una prueba, ¿no? Si hemos desobedecido, si no tenemos todo en regla, estamos de entrada, arrancamos mal, ¿no? Estamos desobedeciendo. Entonces, no, a veces, y eso lo aplicamos a otras cosas, ¿no? Pero eso es un ejemplo que uno lo puede entender. O sea, cuando estamos desobedeciendo y haciendo las cosas mal, no podemos después pretender y pedirle al Señor, ojo, el Señor también nos puede sacar. Si Él es bueno y es misericordioso y puede tener misericordia y nos puede evitar la multa, quizá, no sé, sin soborno, ¿no? Sin entregar nada, porque no. Porque lo primero que nos dicen, al que conduce es, bueno, ¿cómo? Podemos arreglar. Acá a nadie le pasó, ¿no? Como decía Fernando el domingo pasado, no, acá no pasa. Acá a nadie le pasó, nadie arregló nada. Pero, ¿vieron la diferencia? Por eso la prueba podemos ir viendo que viene de Dios. Y no es por algo, hay que tener bien en claro y analizarnos y estar bien con el Señor para saber si no estamos, quizá hemos desobedecido y es la consecuencia de algo en lo que hemos desobedecido, ¿no? O sea, eso lo tenemos que ver también. Estamos hablando acá de esa prueba que viene del Señor para ver cómo estamos, para fortalecernos, para salir aprobados y después haber crecido, haber conocido al Señor un poco más como Abraham, ¿no? Un poquito más. De esa prueba estamos hablando. Esa prueba viene de Dios. Y esa prueba es para darle gloria a Dios, no a nosotros. La gloria es para el Señor, siempre. También la prueba, hoy estamos celebrando la Cena del Señor, ¿no? Y recordando ese sacrificio. La prueba también nos hace participantes de los sufrimientos de Cristo. Porque Cristo pasó por todas las pruebas, tentaciones, ¿no? Para poder ser nuestro perfecto representante, ¿no? Porque Él pudo sobrellevar, pasar, superar y salir aprobado, y nosotros, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, ¿no? Y en parte lo que hoy recordamos es eso, que nosotros también somos participantes de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener bien claro que la gloria es para Él y que tenemos que verlo solo a Él en la prueba, que no es fácil, no es fácil. Capaz que alguno está pensando, sí, pero mirá que la que tengo yo, la prueba que estoy pasando, no se compara. Sí, podemos estar pensando eso, ¿no? Pero tenemos que, lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana es, no importa la prueba, si es chica, si es mediana, si es grande. No importa si parece insoportable, si parece, bueno, que a veces nos sentimos cancheros, ¿vieron? Bueno, esto es fácil, ¿no? Pero resulta que a veces no es tan fácil. Y siempre, difícil o fácil, prueba pequeña, prueba grande, nuestra dependencia tiene que ser del Señor. Él nos va a ayudar a salir aprobados. También la palabra diversas pruebas. Vieron que no dice algún tipo de prueba, alguna prueba, sino diversas pruebas. Son diversas, muchas podemos pasar, diferentes según la etapa de nuestra vida. Hemos pasado, ¿no?, diferentes situaciones en nuestra vida, pero van a ser diversas. No van a durar todo el tiempo, pero lo importante es que cuando llegue la prueba y cuando estemos en la prueba podamos pasarla con el Señor, ¿no? Y salir aprobados, así como salió aprobado Abraham, como salió aprobado Job y tantos otros ejemplos que tenemos en la palabra, ¿no? Y otro ejemplo que me gusta es el de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Todos, quizá cuando íbamos a la escuelita dominical, como yo que estaba desde chiquita, me encantaba la historia de Daniel, ¿no? Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel en el horno de fuego. Digo los amigos de Daniel porque muchos dicen Daniel en el horno de fuego y saben que Daniel no estuvo en el horno de fuego. Fueron los amigos, pero a veces se confunde. Pero en el foso de los leones estuvo Daniel. Daniel fue probado mucho y Daniel era un hombre recto, que amaba a Dios, que, bueno, obviamente que tenía un propósito muy importante, ¿no?, en cuanto a la profecía de los últimos tiempos, pero Daniel fue probado también. En el foso de los... ¿Saben ustedes cuántos años tenía Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones? ¿Cuánto? ¿17? Lejos, lejos, lejos. 90 años.
¿Alguno lo sabía? Yo desde chiquita, cuando era chiquita pensaba que era un muchachito como todos y cuando estaba en el Foso de los Leones es un muchacho. No. Bueno, eso para tarea. Investiguen, lean Daniel, lean todo, vean lo que pasó porque no está todo cronológico en el libro de Daniel. Van a ver que algunas cosas, bueno, lean, investiguen y después si me equivoco me dicen. Pero ¿verdad que todos pensaban que era un jovencito? 90 años y fue probado con 90 años. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, no? Yo tengo, bueno, no digo cuánto tengo. Silvia sabe cuánto tengo. Vamos a seguir siendo probados. Entonces, esto no es para desanimarnos y decir, ay, me viene a hablar de la prueba, qué tema más negativo. No, es simplemente para ver cómo la prueba es buena y cómo podemos salir aprobados como Daniel también, ¿no? Él hasta el final estuvo, ¿no? Y vemos ahí, hablando de este punto, de la gloria para Dios, ¿qué pasó? Cuando él va al Foso de los Leones, se acuerdan los que conocen la historia, que el rey, bueno, de alguna manera lo engañaron, lo hicieron dar ese decreto, que cuando se da cuenta de lo que había hecho ya era tarde, ya lo había dado, ¿no? Que el que no adoraba, no adoraba su imagen iba a ser llevado al Foso de los Leones, tiene que cumplir. Cuando se da cuenta y los que le tendieron la trampa a Daniel le dicen, pero viste Daniel, todos los días se pone a orar 3 veces al día y abre las ventanas, ¿no? Y el rey él ya había dado su decreto, ya estaba, así que lo tiran. Pero a la mañana, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que saben la historia de Daniel, dice que él estaba presuroso en ir a ver, ¿no? ¿Qué había pasado con Daniel? Yo creo que él quizá eso suposición mía, él sabía que el Dios de Daniel, no su Dios porque no era su Dios, pero el Dios de Daniel quizá lo podría haber salvado. Porque si no, o sea, ni bien cayó Daniel, ya era comido por los leones, ¿no? Pero los leones no lo comieron. Y quiero leer un poquito ahí la oración que hace. Ese pasaje no está, creo. Vamos. Vamos a ver lo que dice, no se los di ese de Daniel, ¿no? No. Bueno, lo anotan y después lo buscan en su casa, Daniel 6, el 25, que es lo que hace el rey Darío después de ver lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Dice, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Eso lo dice Darío, un rey pagano. No es que Darío creía en Dios. Él se da cuenta de lo que había pasado y cómo el Dios de Daniel hace eso. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Que cuando vean que pasamos por la prueba, digan, el Dios que está con fulano, ¿no? Con Paola, Héctor, ¿no? Shirley, todos nosotros, ¿no? Ese es el que merece toda la gloria y la honra. Él nos sacó de la prueba. Eso es lo que tenemos que dar a conocer, ¿no? Entonces, qué importante salir aprobados, porque también, si no pasamos la prueba, ¿qué vamos a dejar en claro, no? Obviamente no que Dios no pueda, sino que nosotros hemos fallado, no hemos superado esa prueba, ¿no? Así que vemos que un rey que era pagano pudo hacer una oración, una declaración, podríamos decir, de este tipo, ¿no? Que ahora todos iban a adorar al Dios de Daniel y él lo ponía como una orden para todo el pueblo. Eso es algo increíble, ¿no? Pero todo ¿por qué? Porque viendo lo que había pasado Daniel, que Dios estaba con Daniel, Daniel salió victorioso de esa prueba, él pudo decir eso, ¿no? Y declarar eso que declaró este rey. Entonces eso tiene que ser también en nuestras vidas, como Daniel, ¿no? Que cuando viene la prueba, el nombre de Dios pueda ser glorificado. No que digan, ay, ¿cómo estudió, no sé, Malena? ¿Cómo estudió y se aprobó esa prueba porque se mató estudiando? Seguro hay que matarse estudiando, pero la gloria tiene que ser para el Señor. Entonces que los que vean
puedan darle la gloria y la honra al Señor. Entonces no nos tenemos que sorprender, dice la palabra, cuando vengan las pruebas. ¿No? Si bien vienen por sorpresa, no nos debemos sorprender porque vienen del Señor. Están en el corazón y vienen del Señor las pruebas. Y vemos también, un poquito más adelante, bueno, además de que este rey quedó muy impresionado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? No sabemos si él después pudo haber reconocido a Dios de una manera verdadera, ¿no? No lo sabemos. Como tampoco podemos saber si las personas a nuestro alrededor se admiran o digan, bueno, ¿no? ¿Qué Dios que tiene? ¿Cómo? Por ahí no llegan a conocer al Señor, pero por ahí sí. Entonces quizá esa prueba es una herramienta para que otros puedan querer conocer a ese Dios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces eso es una oportunidad que tenemos también. Juan 11:4 dice, cuando Jesús, vamos a ver otro ejemplo, cuando Jesús oyó la noticia dijo, estamos hablando de Lázaro, amigo de Jesús, muere, ¿no? Jesús estaba lejos, a muchos días de camino, dice que cuando él oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resucitado Jesús cuando recibe, ahí leo de nuevo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria. Y ahí vemos entonces que Jesús recibe la noticia, ¿no? Que su amigo Lázaro había muerto. Él estaba en otro lugar, ¿no? O sea que para ir a donde estaba Lázaro tenía un buen tiempo, no iba a llegar, o sea, igual Lázaro ya estaba muerto, ¿no? Y Jesús podría haber hecho, ¿se acuerdan cuando él sana al siervo del centurión? Simplemente con su palabra, ¿no? El siervo viene, le dice, le explica, lo llama que vaya y él le dice, tu fe, ¿no? Por tu fe va a ser sano tu siervo. Él no tuvo que ir. Sin embargo, no lo hizo en este momento, en esta situación, ¿no? ¿Por qué no lo habrá hecho el Señor? Si podría haberlo hecho, ¿no? Lázaro resucita, Lázaro vuelve a la vida, pero no lo hizo, ¿no? Sino que se demoró inclusive, más de lo debido. Cuando llegó a donde estaba Lázaro, ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Vemos ahí los que conocemos la historia, que las hermanas le reclaman a Jesús cuánto tiempo habrá, ¿por qué tardó tanto, ¿no? en llegar? Y ellas estaban sufriendo, su hermano había muerto y él, ¿por qué se había tardado? Y vemos que ¿por qué? Porque iba a ser para la gloria de Dios. Se creía muchas veces estos 3 días, vieron que estuvo 4 días, al 4.º día llegó Jesús. Y era había una leyenda, muchas veces los judíos tenían muchas leyendas, muchas cosas que ellos creían. Y una de las cosas que creían era que al 3.er día las personas podían resucitar y aparecía el espíritu de esta persona. Y muchos dicen que seguramente Jesús, para echar por tierra esta creencia, él llegó 4 días después, ¿no? Y ahí lo resucita, ¿no? Y dice que fue para la gloria de Dios y pueden ver cómo Lázaro vuelve a la vida, ¿no? Después de haber estado en esa tumba por 4 días, ¿no? Como dice que llegó al 4.º día. Y podemos ver entonces otro ejemplo, en el caso de Lázaro, que era para gloria de Dios. O sea que la muerte, en ese caso, ¿no? Ese sufrimiento que le causó a Lázaro, a sus hermanas, haber tenido que despedir a su hermano Lázaro, que ya yo creo que ni esperanza tenían quizá, ¿no? Porque cuando le reclaman es como si hubieras estado, no hubiera sucedido, ¿no? Y el Señor lo resucita. Y ahí vemos cómo esta prueba resultó en gloria para el Señor. Entonces nosotros tenemos que pensar esto, que la prueba en nuestra vida es para uno de los propósitos, vemos el segundo, hay más propósitos en las pruebas, pero hoy vamos a ver estos 2, son para que el Señor sea glorificado y sea glorificado su nombre. Y dice que al ver lo que sucedió, el 45, en el relato de Lázaro, dice que al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús.
Ahí ven, ¿no? Una prueba, una dificultad, algo terrible que una familia tuvo que pasar, fue la gloria para Dios y muchos creyeron en Jesús, ¿no? Entonces, no reneguemos de la prueba. No nos enojemos con el Señor cuando viene la prueba. Tratemos de aceptar la prueba, ¿no? Pensando que vamos a crecer en nuestro carácter, en nuestra comunión con el Señor, algo más vamos a aprender del Señor, pero a su vez la gloria va a ser para Él, ¿no? Y se va a manifestar su gloria en nuestras vidas a través de la prueba. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta. La prueba tiene propósito, no es porque sí. No es porque a Dios se le ocurre o cuando nosotros queremos, ¿vieron? A veces lo hacemos con nuestros hijos cuando son chiquitos, ¿no? Hacemos esas maldades, los probamos, ¿no? Hacemos cosas a ver si ellos logran, ¿no? Lo hacemos como un juego y a ver si lo logran. Sí, nosotros queremos saber a ver si lo logran, pero el Señor no. El Señor sabe lo que podemos y hasta dónde podemos, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde están nuestras fuerzas. Él sabe lo que necesita ser probado en nuestra vida, qué puntos débiles tenemos, ¿no? Qué dificultades tenemos y Él quiere probarnos en esas áreas, ¿no? Entonces, pero tenemos que entender que como la prueba viene repentinamente y por sorpresa, tenemos que estar preparados, ¿no? No sé si alguna vez les pasó cuando iban al secundario, quizá cuando el profesor decía, hoy hay prueba sorpresa, ¿acá pasaba eso? Pasa, ¿no? ¿Qué hacíamos? Hoy hay prueba sorpresa, decía el de literatura, el de lengua, ¿no? Y cuadernos, ¿no? Guardaditos. El Señor, las pruebas a veces son así, vienen sorpresivamente. Ahora, si estamos preparados, ¿no? Si estamos fortalecidos en el Señor, no es que va a ser fácil. No es que el estar preparado me va a hacer que yo la supere fácilmente, no. Simplemente me va a dar herramientas para que yo durante la prueba, que la voy a ir pasando, el Señor va a hacer uso de esas herramientas. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar en el tiempo de la prueba, ¿no? Vemos, eso está en la palabra del Señor, los hombres que fueron probados declararon la palabra de Dios, porque conocían la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la prueba, nosotros tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si yo no tengo conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué voy a declarar? ¿Qué voy a decir cuando viene la prueba? ¿No? Tenemos que estar firmes en la palabra del Señor para poder tener palabra cuando viene la prueba, poder declararla sobre nuestras vidas y el Señor va a obrar. Eso es la prueba. Entonces las pruebas son con un propósito, no son porque sí, no es un Dios que dice, voy a ver a quién voy a probar, a este, ¿no? Y me mira a mí y me dice, bueno, voy a probar a ver, ¿no? Y le voy a mandar esta prueba. No, no es así. El Señor es bueno. El Señor es bueno, es misericordioso, Él nos mira con amor y Él ve lo que necesitamos y a veces es una prueba y bueno, tenemos que pasarla, ¿no? Y pueden ser muy diversas las pruebas que vamos a pasar. Y para ir terminando, vamos a leer 1 Corintios 10:13. A veces en la Biblia vamos a encontrar, y ustedes lo van a ver en distintas versiones, tanto prueba como tentación. No vamos a hablar de las diferencias, pero aparece también la palabra tentación. Pero acá estamos hablando de la prueba, no de la tentación del enemigo, sino la prueba que viene de parte de Dios. Y dice así, no os ha sobrevenido ninguna prueba, en algunas versiones ustedes van a tener tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportarla. Esa es nuestra esperanza, ¿no? O sea, no es un mensaje negativo de prueba, qué terrible lo que nos va a pasar, sino que junto con la prueba el Señor va a dar la salida. Junto con la prueba va a dar la salida. Y algo que nos pasó, que quería compartirles como algo personal, que nos pasó como familia. Ustedes saben que hace un año atrás, ya perdí la noción con la pandemia, pero un año atrás, más de un año, nuestro auto se rompió. Pero no es que se le rompió una cosita que vas y lo arreglás, ¿no? No, mal. No había dinero extra como para ese arreglo, así que bueno, fue una prueba en el tiempo que lo tuvimos que vivir porque fue mucho tiempo, ya se habían reanudado un tiempo las reuniones, así que nosotros seguíamos conectados, siempre en comunión, eso sí. Pero el Señor esa prueba la usó y vimos estos dos propósitos, ¿no? Para que creciera nuestra fe en decir, bueno,
no tenemos el auto y bueno, otros no tienen otras cosas. No es el auto o una cosa material lo más importante. Y el Señor nos mostró que eso no era lo más importante, que teníamos que descansar en Él. No había dinero, o sea que el auto iba a quedar incluso en el taller ahí hasta que, bueno, ¿no? Y en ese interín también viene el enemigo a tentarnos, porque nos tentó también, ¿no? Con decir, bueno, sacamos un préstamo y lo arreglamos. ¿Quién no pensó eso cuando viene una dificultad económica? Pero el Señor no era eso lo que el Señor quería, así que superamos esa tentación, digamos, de hacer eso, que no era claramente lo que Dios quería, y seguimos esperando. Hasta que el Señor, de una manera sobrenatural, nos dio el dinero que necesitábamos. No era poco. No era poco. No era que uno dice, bueno, porque uno puede decir, bueno, pero lo podés, humanamente lo podés conseguir, no sé. Era solamente Dios obró de una manera sobrenatural, ¿no? Y ahí vimos cómo eso le dio la gloria a Dios. Porque muchos, bueno, los hermanos que sí saben, que les hemos contado, realmente fue obra de Dios. Y muchos que no conocen a Cristo, ¿de dónde pueden sacar, ver esa solución, ¿no? Humanamente no la podemos, porque la gente humanamente trata de conseguir el dinero, un préstamo es la salida más... La primera salida que muchas veces encontramos ante una situación. Entonces pudimos ver estos dos propósitos en esa prueba, ¿no? Duró un tiempo largo, no fue como a veces que a uno se le rompe el auto 1 mes, 2 meses, no, fue un año quizá, muy largo el tiempo, ¿no? Pero el Señor nos fortaleció y nos hizo entender y estar alegres en la prueba. Yo recuerdo que veníamos a veces con los bolsos, bueno, donde nosotros vivimos en Magdalena no hay micros internos, es chico. A lo sumo 30 cuadras puedes hacer como mucho, pero cargando la mochila, tratando de conseguir taxi que no se consigue, con todas las verduras, así veníamos, ¿no? Y me acuerdo que un día íbamos hacia la plaza, ¿no? Y yo venía y digo, Señor, gracias porque podemos caminar, porque tenemos fuerza. Fabián se da vuelta y dice, ¿qué estás hablando? Y porque cuesta en la prueba dar gracias y estar gozosos, ¿o no? Cuesta. Entonces tenemos que tratar de obedecer la palabra del Señor que nos manda que en las pruebas nosotros nos alegremos y nos gocemos. No la alegría esa del mundo, sino el gozo ese interior, ¿no? De ese gozo que sentimos, bueno, estoy en la prueba, el Señor va a dar la salida, el Señor va a obrar, y si no, hace poco Fabián usó cuando dirigió el pasaje también, hablando de Daniel, y si no lo hace, en el caso de que la prueba dure más de lo que nosotros podemos pensar, igual vamos a seguir adorando al Señor. Igual vamos a seguir adorando al Señor. Ahí es probada nuestra fe. Haga lo que haga el Señor, rápido, no rápido, cuando queremos, cuando ya no damos más, Él lo va a hacer de la manera perfecta. Y Él lo va a hacer de la manera perfecta. Vamos a ir terminando y recordemos, para terminar, si estamos pasando por un momento de prueba, quizá ustedes están pasando por alguna dificultad en este momento, alguna prueba que les pueda parecer mayor o que va más allá de las fuerzas, tenemos esta promesa. Junto con la prueba, dice el Señor, Él va a dar la salida, ¿no? O sea, no nos va a dejar solos. Y el Señor está mirándonos. ¿Vieron así como el profesor cuando rendíamos y nosotros sentíamos que parecía que te miraba vos todo el tiempo, ¿no? Miraría a todos, pero uno sentía como que te estaba mirando todo el tiempo. Bueno, pero acá el Señor nos está mirando, sí, todo el tiempo. Porque Él está, no para juzgarnos, sino porque Él está para acompañarnos en la prueba. Él está para acompañarnos en la prueba. Cuando los amigos de Daniel estaban en el foso de los leones, ¿se acuerdan? En el horno de fuego, las historias bíblicas se me mezclan. En el horno de fuego, los que ven y el rey mira, dice, ¿cómo? ¿No eran 3? ¿Se acuerdan? ¿No eran 3? Eran 3 amigos. Yo veo 4. Dice que el ángel de Jehová, que sabemos que era Cristo mismo, estaba ahí. Entonces, cuando estamos pasando por esa prueba que parece tan terrible, tan dolorosa, que no llega a un final, sabemos que podríamos decir, está el 4º varón. Como estaba, ¿no? Como dice la palabra en el caso de los amigos de Daniel. El Señor está acompañándonos en la prueba. El Señor está paso a paso viendo. El Señor está paso a paso con nosotros.
en esa prueba. En la barca Jesús también cuando cruza, ¿se acuerdan? Con los discípulos, ¿no? Y viene la tormenta, Jesús dormía y los discípulos desesperados no lo despiertan, Jesús calma la tormenta, ¿no? Ahí la prueba duró poco, duró, no sé, minutos quizá, duró poco. Hay otras que duran más, hay otras pruebas que duran más tiempo y nosotros podemos pensar, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir la salida? ¿Cuándo va a venir eso que prometiste, que vas a dar la salida? Bueno, el Señor quizá ve y es como ese oro, ¿no? Necesita un poquito más de prueba, porque el Señor, dijimos, es bueno. Y Él no lo va a hacer por capricho. Él lo hace porque quiere probarnos, quiere vernos, que salgamos aprobados, superemos la prueba, podamos adorarle, podamos alabarle con más fuerza, podamos renovar nuestro compromiso y nuestra fidelidad a Él. Y terminando, Pablo y Silas presos, ¿se acuerdan? ¿No? Presos. Los habían azotado, les habían sacado las ropas, les habían hecho de todo, los meten allá abajo en el calabozo más oscuro que se puedan imaginar, encepados, y de noche que se escucha la alabanza, un cántico de alabanza al Señor. Ellos dicen que alababan y adoraban al Señor mientras estaban encadenados. ¡Qué prueba! Imagínense a nosotros que cuando viene la prueba empecemos a cantar y a alabar. Pocas veces lo hacemos, ¿no? Pero bueno, esto es un desafío para que cuando venga la prueba alabemos y adoremos al Señor. Porque cuando ellos alabaron y adoraron, dice que hubo un gran terremoto, fueron liberados. Después, bueno, el carcelero, bueno, todo lo que saben, se asusta. ¿Qué pasó? Estamos todos aquí. Dice que después el carcelero y su casa fueron salvos. Ahí hubo, la gloria de Dios se me manifestó. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas no estaban ahí llorando, ay, qué horrible, ¿no? ¿Qué nos pasó? Estamos presos. Tampoco estaban haciendo guerra espiritual y viendo enemigo y el diablo por todos lados. No, estaban conscientes de que era una prueba y que esa prueba era para la gloria de Dios. Simplemente eso. Porque podríamos pensar en otra situación, ¿no? Que ellos estuvieran haciendo otro tipo de cosas. Pero no, ellos estaban alabando al Señor. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos esté dando la fuerza para superar, para salir aprobados de la prueba, que podamos tener ese gozo que necesitamos, que solamente viene de Él, porque de nosotros nunca podría venir un gozo cuando estamos en la prueba, nunca podría venir, pero del Señor sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque tu palabra siempre, siempre nos fortalece. Porque tu palabra siempre llega en el momento oportuno, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque vimos en tu palabra que tú eres un Dios bueno, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, tus hijos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces no hemos entendido esto o no lo estamos entendiendo aún, Señor. Y por ahí viene la queja, el enojo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el propósito de las pruebas. Que nos ayudes a entender que vienen de ti para fortalecernos, para hacernos crecer en nuestra fe, para hacer que maduremos, para hacer que nuestro carácter se modifique en aquellas cosas que todavía nos cuestan, Señor. Quizá la paciencia, quizá el orgullo. Tantas cosas, Señor, que vienen, que tenemos en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, que no te agradan, Señor, y que por eso somos probados. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque la prueba produce en nosotros pureza. Porque la prueba, así como dice que es como el oro, nuestra fe, y nuestra fe necesita ser probada, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tenemos esta promesa en tu palabra, que juntamente con la prueba vas a mandar la salida. Confiamos en esa promesa de parte de ti, la recibimos, Señor, nos afirmamos en tu palabra y declaramos, Señor, que así como viene la prueba en nuestras vidas, Señor, así también va a venir la salida, va a venir la solución y seremos aprobados. Padre, no permitas que caigamos, que nuestra fe decaiga, Señor, que podamos salir aprobados. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Vos conocés, sabés cada situación, cada dificultad, cada prueba que cada uno
está pasando, Señor. Y hoy es un tiempo donde nos ponemos en tu presencia, Señor, diciéndote que confiamos en ti. Que aún que estamos pasando por esta prueba que estamos pasando, seguimos confiando en ti, Señor. Seguimos dependiendo de ti, Señor. El único que es digno, el único que nos puede sacar, el único que pasó por diversas pruebas, al igual que nosotros, y es nuestro representante, que ahora vamos a celebrar ese sacrificio y ese sacrificio tan maravilloso que pasó en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te declaramos digno, te declaramos el Rey en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que nos humilles de tal manera, Señor, que podamos entender que nada podemos hacer por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, que no hay nada, Señor. Humíllanos, Señor, de esa manera, Padre, para que podamos reconocer que tú eres el único Dios, eres el único que nos puede sacar, ayudar, sostener, fortalecer mientras pasamos por ese valle, como dice el Salmo, de sombra y de muerte muchas veces, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estarás conmigo, como dice tu palabra. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque vos nos llevás a verdes pastos, a lugares, Señor, donde hay agua, donde hay pan, donde hay comida, como cantábamos hoy, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y nos comprometemos, Señor, y renovamos nuestro compromiso y nuestra fidelidad a ti, Señor. De que seguimos, Señor, aferrados de tu mano, Señor. Sabiendo, Señor, que en tus manos, así como los discípulos en la barca, vamos a ir a un lugar seguro, vamos a llegar a un puerto seguro, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, solamente para ti. Amén, Señor. Amén.